Esta lección está un poco más corta que la anterior. Ahora vamos a hablar de cuáles son las matrices y qué operaciones tienen asociadas. Entonces, una matriz, para comenzar, es un arreglo bidimensional de números que, aunque pueden ser reales o complejos, en nuestro caso nos vamos a enfocar en el caso real. Solo para aplicaciones muy específicas, más adelante hablaremos de la existencia de números complejos como elementos de matrices. Entonces, por ahora no introducimos nada fuera del ordinario. Entonces, hablando de notación, déjenme hacer un poco más grande la forma en que aparece todo. Entonces, hablando de notación, tendríamos el uso de letras mayúsculas para identificar a las matrices. Casi siempre tendríamos una letra mayúscula para una matriz y luego para un vector. En muchos textos tienen una letra minúscula negrita. A veces en la letra manuscrita es un poco difícil de producir eso, entonces mejor nos vamos a guiar por el contexto para saber cuándo estamos hablando de una constante o un escalar y cuándo estamos hablando de un vector. Entonces, en alguna lección anterior ya vimos los vectores y sus operaciones básicas. Entonces, una matriz, ahora en lugar de ser un arreglo como era en el caso de los vectores, un arreglo, una columna, estamos hablando de un arreglo bidimensional. Entonces, estamos también introduciendo el uso de renglones o filas y columnas. Ahora, cada columna pudiéramos visualizarla como un vector, ¿no? Finalmente, este arreglo de números que estoy poniendo en el círculo se parece mucho o es equivalente a lo que antes conocíamos como un vector. Bien, entonces podemos aislar los vectores o las columnas. Y no necesariamente tenemos el mismo número de filas y de columnas. Entonces, por lo general pueden ser diferentes y ahí identificamos con M las filas y con N las columnas. Entonces, esta matriz es de M por N. Y lo que se ve también hablando de dimensión, de notación, perdón, es que las dimensiones están aquí en este subíndice y para cada elemento particular tenemos un subíndice que nos indica de qué renglón y qué columna estamos hablando. Entonces, por ejemplo, este A11 es primer renglón, primera columna. A21 es segundo renglón, primera columna y en general primero se especifica cuál es la fila o renglón y después cuál es la columna. Y observamos también que tiene que haber una coincidencia de las letras que estamos utilizando para hablar de la matriz en sí y para indicar cuáles son sus elementos. Entonces la matriz, como decíamos, es mayúscula y normalmente una minúscula con subíndices representaría los elementos individuales que tiene esa matriz adentro. Bien, esto se aplica también para otras letras, etcétera. Ahorita vamos a ver la introducción de una matriz B, por ejemplo. Entonces, por el momento vamos a hablar de que la matriz sí es más específicamente un arreglo bidimensional de números. Antes hablábamos de que un vector podría ser considerado, en un caso más general, como un objeto matemático que tiene adjuntas las operaciones de suma de vectores, multiplicación por escalar y esas cosas. Pero aquí específicamente sí es una estructura bidimensional de números la matriz. Bien, bueno. Habiendo introducido la matriz, entonces podemos hablar de matrices arbitrarias, ¿no? Podemos inventarnos aquí, por ejemplo, la matriz A sería, por ejemplo, esta, una matriz B. Podría ser esta otra. Sí, diferentes formas de matriz. Otra matriz puede ser esta. Sí, entonces puede tener un número arbitrario de renglones y de columnas cada matriz. Por supuesto que ahora vamos a hablar de qué operaciones se pueden hacer con las matrices. La primera de ellas es la suma. Entonces la suma de matrices se parece en cierto modo a la de vectores, porque solamente se pueden sumar si son del mismo tamaño exactamente en filas y columnas las dos matrices. Cuando hablábamos de vectores, solamente si tenían el mismo número de elementos, dos vectores se podían sumar. Bueno, en este caso solamente si tienen los mismos renglones y las mismas columnas se podrán sumar, ¿sí?
Aquí tengo un caso, por ejemplo, con unas matrices que, bueno, específicamente las hice cuadradas. Entonces la A más la B, lo que hay que observar es que la suma se lleva a cabo, tal como en los vectores, elemento a elemento. El 1, 1 de la matriz A con el 1, 1 de la matriz B me da el elemento 1, 1 del resultado. Y así arbitrariamente, si tomamos otro, me va a dar el otro resultado, ¿sí? Más, más, igual, igual. Bien. Entonces, esta es la manera en que se suman dos matrices. Revisando las que pusimos anteriormente, ninguna de estas matrices se puede sumar con las otras. A no se puede sumar con B, ni B con C, ni C con A, porque no coinciden en dimensiones. Ahora bien, como decíamos, esas A, B y C no coinciden en dimensiones, pero sí podríamos tal vez proponer algún ejemplo aquí de matrices que sí se puedan sumar, solamente por hacerlo. Vamos a decir esta, 1, 2, 3, 4. Esta sí perfectamente se puede sumar con 5, 6, 7, 8, ¿no? Y entonces, como decimos, es elemento a elemento. Primer elemento de ambas, primer renglón, primera columna, 1 más 5. Primer renglón, segunda columna, 6 y 8. Perdón, 6 y 2. Segundo renglón, primera columna. Y segundo renglón, segunda columna, 8 y 4. ¿Sí? Entonces este sería el resultado. En el caso de la multiplicación por un escalar, que es otra operación básica que podemos hacer con una matriz, la multiplicación por un escalar se lleva a cabo de manera muy similar a como se hace con un vector. Si observamos aquí tenemos algún escalar C que multiplica la matriz A. Y en este caso lo que va a pasar es que C entra multiplicando a todos los elementos de A por separado. Entonces si tuviéramos algo así como el número 3, cambiamos de tinta, número 3 que multiplica la matriz 1, 2, 3, 4, la matriz resultante son múltiplos de 3. Bien. Entonces en este sentido se parece mucho a la operación que se hace con vectores. Aquí vamos a poner negritas este otro producto. Entonces, hasta aquí tenemos similitud con vector, porque el vector pues contiene estas, bueno, se le asocian también estas dos operaciones, la suma y la multiplicación por un escalar. Ahora vamos a hablar de operaciones que solamente corresponden a matrices. La primera de las operaciones que vamos a cubrir, que ahora sí es exclusiva de matriz o que no tiene un símil con los vectores, es un producto matriz-vector. Vamos a ver primero cuáles son las condiciones para que exista este producto matriz-vector. Tenemos entonces la multiplicación, como lo dice su nombre, de una matriz por un vector. Como les decía, en cuanto a notación, pudiéramos hablar de una matriz A que multiplica a un vector X. Entonces, para que esta multiplicación exista, primero que nada, se tiene que dar esto. Si la matriz es de m por n, el vector tiene que tener n elementos, o sea, la matriz tiene que tener tantas columnas como elementos tenga el vector. Si no, no es posible hablar del producto. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo podría proponer la multiplicación de una matriz como esta con un vector que forzosamente tuviera 3 elementos. Entonces, el vector por el cual lo multiplique tiene que tener 3 elementos, si no, no se puede hacer el producto. ¿Sí? Con algo así, con este 6 que acabo de borrar, no puedo calcular el producto, no está definido. ¿Sí? Entonces tiene que haber tantas columnas, columna, 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 como elementos haya acá. Elementos 1, 2 y 3, ¿no? Entonces ya quedando esto claro, primero tendríamos que revisar si eso se cumple. Y ya que vimos que sí se cumple, entonces ya podemos hablar de calcular el producto matriz-vector. Y entonces viene otra complicación, ¿cómo calculamos el producto matriz-vector? Sí. Ah, muy bien.
Pues entonces tenemos que se calcula utilizando esta sumatoria. ¿Sí? Ahora, es mucho más fácil explicarlo con un ejemplo que poniéndonos detenidamente a analizar la sumatoria. Sí, es mucho más rápido, aunque no es que no se pueda. Lo que estamos tratando de expresar con esa sumatoria es la siguiente situación. Primero, que el resultado de una multiplicación matriz vector va a ser vector, ¿sí? Y tal como dice aquí, vamos a poder separar cuáles son estos elementos que se van a calcular para el resultado. Entonces vamos a partir de esta fila siendo multiplicado por esta columna. ¿Sí? Entonces este es el vector, este siempre va a ser columna, y aquí tenemos nuestra matriz A. Entonces vamos a revisar que la sumatoria que se indica allí dice que es una sumatoria de productos y de productos en el orden en el que están así y así. En ese orden vamos a ir multiplicando juntos elementos para formar términos en una suma. Y cuando digo el orden en el que están es porque si aíslo entonces un renglón de A y tengo que multiplicar a X, entonces voy a tomar el primer elemento de A y el primer elemento de X primero. ¿Sí? Entonces tengo el primer elemento de este renglón que marqué de A es A11 y está multiplicando a X1. Es 1 por 2. Luego se va a sumar con el segundo elemento de ese renglón de A, A1, 2, y el segundo elemento de X. Entonces tenemos 1, 5. Y por último, continuando con ese renglón A1, 3, X, 3. Y en este caso A13 es 6 y X3 es el número 0. ¿Estos a qué son igual? Pues ambos son iguales a, ahora sí, 2 más 5 más 0 o 7. Entonces observamos que de multiplicar el primer renglón de A con X, no estamos obteniendo ni otra matriz ni otro vector, estamos obteniendo un número real, un escalar, el número 7. Entonces, como este fue el primer renglón, entonces este es el primer elemento del resultado. El resultado, vamos a ir adelantando aquí, el producto A por X es un vector que va a tener 3 elementos, el primero de los cuales es 7. Ahora vamos con el siguiente. ¿Sí? Entonces, este es el elemento 1 de AX. Perdón, está un poco mal escrito esto. AX subíndice 1, vamos a ponerle. Para referirnos a el primer elemento. Ahora, el segundo elemento de AX. Y no hay ambigüedad, porque como sabemos que AX va a ser un vector, entonces sabemos que si ponemos primer elemento, segundo elemento, bueno, pues van a ser de arriba hacia abajo los elementos que contenga el vector AX. Ahora, para encontrar el segundo, lo que cambiaría sería que me estaría ahora refiriendo al segundo renglón de A por X. Entonces, el segundo renglón de A es segundo renglón, primera columna, por X1 más segundo renglón, segunda columna por X2 más segundo renglón, tercera columna por X3. ¿Sí? Esto, según vemos, es 3 por 2 más 0 por 5 más 1 por 0. Bien, y lo que me dé esa suma, que en este caso son 6 más 0 más 0, es el segundo elemento. Aquí va. Último, ya vamos a terminarlo. Si ya hicimos los dos primeros, bueno, pues seguimos con 3,1 por x1 más a32 por x2 más a33 x3.
Entonces aquí quitamos esto de aquí y ponemos que estamos ahora trabajando con el tercer renglón de A. Y entonces tenemos 1 por 2 más 1 por 5 más 4 por 0. Lo que da 2 más 5 o 7. Tercer elemento. ¿Sí? Entonces, el producto A por X es un vector y dicho vector es este. Bien. Entonces, esta operación que estamos encontrando ahora solamente está definido cuando tienen que haber matrices. Esto es lo nuevo o lo completamente desconocido, porque todavía las dos operaciones anteriores las podríamos asociar con que se parecen al menos a cómo se hacen con vectores. Esto ya no, esto ya involucra específicamente una matriz. Entonces, para todo producto matriz vector se tiene que cumplir que haya el mismo número de columnas en A que de elementos en el vector por el que estoy multiplicando A. Y en segundo lugar, pues se va efectuando así como se los muestro. Ese es el significado o la expansión de la sumatoria, que vamos a ir revisando renglón por renglón de A y vamos a ir haciendo estos productos y sumas, ¿sí?, de los elementos de los diferentes renglones de A con el elemento que les corresponde en orden del vector con el que se están multiplicando. Bien. Aquí esto puede ser que haya quedado un poquito ambiguo, entonces mejor vamos a colocar aquí que estamos hablando del primer elemento de AX, ¿sí?, para que esté en un orden más claro. Entonces, este es el producto matriz vector. Sí, por favor, si no quedó claro a la primera, denle un segundo visionado, porque ahora lo vamos a utilizar. Lo vamos a utilizar para definir finalmente el producto que más nos interesa, hablando de matrices, y es el producto de una matriz por otra. El producto matricial parte de que para empezar tienen que ser compatibles bajo la multiplicación las dos matrices de las que estamos hablando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sean compatibles? No todas las matrices pueden multiplicarse con otras de acuerdo al tamaño. El tamaño es lo más importante aquí. Sobre todo porque aquí estamos hablando de que tenemos las matrices son reales por el momento, no estamos pensando en nada más. Y lo que nos va a determinar si se pueden multiplicar entonces es el tamaño. Aquí tenemos un ejemplo genérico de matriz A por matriz B. Entonces ya podemos ir viendo que la notación del producto A por B pues es simplemente poner juntas las letras A, B mayúsculas que representan a las dos matrices. Como queremos hablar de manera general de matrices con números arbitrarios de renglones y de columnas, a los números de renglones y columnas de A les vamos a llamar MN. ¿Sí? Entonces A tiene M renglones y N columnas, mientras que B, por usar otros símbolos, le estoy poniendo que B tiene P renglones y Q columnas. Bien, para que no haya confusión. Entonces, aquí tenemos M, aquí tenemos N, aquí tenemos P y aquí tenemos Q elementos. Bien, esos son los tamaños. Aunque aquí los ilustré iguales, ¿no? Pero entonces estamos hablando de que las cantidades pueden ser diferentes. Ahora sí, para hablar de que son compatibles bajo el producto de dos multiplicaciones, tenemos la condición. El número de columnas de A tiene que ser igual al número de renglones de B. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que yo puedo multiplicar, por ejemplo, dos matrices que sean como estas. Esas dos sí son compatibles bajo la multiplicación. La primera de ellas es de dos renglones por tres columnas y la segunda es de tres columnas por, bueno,
perdón, 3 renglones por 2 columnas, ¿sí? Pero también sería válido multiplicar, aun si esto cambiara, yo dijera, bueno, aquí le voy a poner otra columna, ¿sí? Porque lo que me determina, perdón, si van a poderse multiplicar o no, son estos dos números. ¿Cuántas columnas tiene A y cuántos renglones tiene B? Eso es lo que dice si se van a poder o no multiplicar. ¿Sí? Voy a borrar y entonces en este caso, si yo tuviera una matriz 1, 2, 3, 4 y tengo otra matriz así, ese producto no está definido. No puedo multiplicar las dos matrices, ya que este es de 2 por 2, este es de 3 renglones por 2 columnas, y aquí ya tenemos una incompatibilidad. Entonces el producto no está definido. No puedo hablar de un producto de estas dos matrices. Bueno, espero se entienda. Suponiendo que sí se pueden multiplicar, también podemos ir adelantando otra cosa. Sin importar cuál es ese producto, de antemano sé de qué tamaño queda. El producto A por B va a tener los mismos renglones que A y las mismas columnas que B. ¿Sí? Entonces, aún sin calcularlos, si yo vuelvo a las que tenía antes, si vamos a suponer que pongo estas dos por escribirlas rápido, ya dijimos que esto sí se puede multiplicar. Entonces, aún sin saber qué lleva adentro, dado que esta es de 2 por 3 y esta es de 3 por 2, el resultado va a ser de 2 por 2. Sí, aunque todavía ni siquiera hemos visto de dónde saco esos 2 por 2 elementos. Pero es importante saber esto de antemano. Si no puedo multiplicar dos matrices, pues no voy a hacer un esfuerzo por calcular un producto que no puede existir. Y si sí puedo, me puedo ir anticipando también a de qué tamaño va a quedar. Hace unos minutos entonces yo les dije que íbamos a volver a utilizar este producto matriz vector y aquí viene. Si se entendió cómo se calcula el producto matriz vector, entonces calcular el producto de dos matrices no tiene por qué ser difícil. Nada más hay que entenderle a lo que quiere decir aquí el apunte. Dice aquí que vamos a llamarle BI a la i-ésima columna de B, columnas 1, 2, 3, etc. ¿Hasta cuántas? Pues acabamos de decir que la matriz B va a tener Q columnas. Entonces va a tener columnas de la 1 a la Q. Y la definición del producto de matrices, entonces es esta. Vamos a revisarla. ¿Sí? Producto de la matriz A por la matriz B, ahora sí, es una matriz que va a contener estos elementos. A por B1, A por B2. Entonces B1 es columna de B. Si aislamos las columnas de B, funcionalmente podemos decir que son vectores. Esto es el vector primera columna de B, vector segunda columna de B, etc. Y voy a tener estos productos de la matriz A por esas columnas o por esos vectores. Y ya quedamos, de acuerdo al apunte anterior, que el producto matriz por vector da vector. Eso quiere decir que estos elementos, va a quedar como columna. Ya que haga yo el producto A por B1, me va a quedar una columna con elementos. A por B2 me va a dar otra columna de elementos. ¿Sí? ¿De cuántos elementos? Pues de cuántas columnas tenga la matriz A. ¿Sí? Entonces yo por separado voy a ser capaz de calcular todas estas columnas del producto AB y ponerlas en el resultado. Entonces vamos a tomar este ejemplo. Una vez más es más fácil ilustrar resolviéndolo que platicándolo. Y aquí tenemos este producto AB. Entonces tenemos una matriz, para empezar, compatibilidad de 2 por 2, dos renglones por 2 columnas. Y esta es de 2 renglones por 3 columnas. Entonces sí se pueden multiplicar. ¿Sí? Compatibles. Y el resultado va a quedar de las dimensiones que indican los números exteriores. O sea, el resultado va a ser de 2 por 3. Bueno, entonces eso nos dice cómo va a quedar. Pero ahora nos están diciendo
que podemos calcular cada columna del resultado como producto matriz A por primera columna de B por segunda columna de B. Entonces vamos a tomarlo, ¿no? A por B1, ¿quién es aquí? Pues es 2, 3, 4, 0 por la primera columna de B, 1, 5. Bien. Entonces, ¿esto aquí es igual? Si revisan con calma el apunte del producto matriz vector, y posiblemente haciendo ejercicios podemos llegar a mecanizarlo un poco, hacerlo un poco de memoria. Entonces ya habíamos visto que primero tenemos que hacer producto del primer renglón de A por la columna que es B1. ¿Y eso cómo queda? 2 por 1 más 3 por 5 porque es elemento a elemento. ¿Ok? Y después para el segundo elemento del resultado, no fue muy preciso el borrado, listo. Nos pasamos a utilizar el segundo renglón de A. Y entonces es 4 por 1 más 0 por 5. Ahora sí tenemos dos sumas que efectuar. El elemento de arriba va a quedar 2 más 5 por 3, 15. 15 y 2. Y el segundo elemento queda 4 más 0. Listo. Ese es entonces el producto de A por B1. Aunque nos tardemos, vamos a hacer al menos este ejemplo con mucha calma. AB2 borré de más. AB2 2, 3, 4, 0 por ahora B2 es la segunda columna de B. Entonces, como vimos antes, primer renglón de A por B2 columna es 2 por 2 más 3 por menos 1. Y si ahora cambiamos de cuál columna estamos hablando, perdón, de cuál renglón estamos hablando, 4, 0. Entonces 4 por 2 más 0 por menos 1. Entonces esto, haciendo las sumas correspondientes, arriba queda 4 menos 3. Y abajo queda 4 por 2, 8 y 0. Bien. Casi acabamos. Vamos ahora con la última columna del resultado. Entonces tenemos 2, 3, 4, 0. Bien. Última columna de B. Son ceros. Entonces si tomamos este primer renglón, 2 por 0 más 3 por 0. Y si cambiamos a utilizar el segundo, 4 por 0 más 0 por 0. Y haciendo las operaciones indicadas, quedan ceros. Bien. Ahora, estas columnas que hemos estado obteniendo por separado conforman el producto A por B en el orden en que las sacamos. Entonces ahora sí, el producto A por B es una matriz que dentro lleva las columnas que acabamos de calcular. Columna 1, columna 2 y columna 3. ¿Sí? Entonces este resultado se puede verificar que quedó del tamaño que decíamos. ¿Sí? De 2 por 3. Bien. Entonces así es para cualquier dimensión de matrices que estemos multiplicando. ¿Sí? Esa es la primera forma en que deben intentar hacer la multiplicación de dos matrices y es la manera en la cual podemos definir, basados en lo que ya sabíamos de multiplicación matriz-vector, ahora el producto matriz-matriz.
Como siempre van a salir en este orden, de que primero estamos trabajando con A y B1, luego con A y B2, luego con A y B3. La forma en que estamos escribiendo aquí el producto de A por B es un poco larga. Sin embargo, recomiendo que empiecen haciendo así los productos de matriz por matriz porque es más fácil visualizar cómo va quedando. Ahora les voy a mostrar cómo es la manera más usual una vez que ya tienen práctica de multiplicar dos matrices, pero no vayan a brincar a usar esa forma si no han entendido esta. Entonces vamos a copiar la matriz del ejemplo. Bien. Ahora en esta porción derecha voy a hacer de una manera más directa el producto, repitiendo, no lo intenten si no le han entendido a la otra forma. Bien, aquí lo que vamos a hacer es no escribir tanto, sino ir visualizando que los elementos del resultado, ya sabemos que va a quedar de 2 por 3. Entonces los elementos del resultado, resulta que el primer elemento, el elemento 1, 1, es renglón 1 de A, que está multiplicando los elementos de la columna 1 de B. Y así arbitrariamente, por ejemplo, el elemento del resultado. El elemento, vamos a decir, el 2,2, renglón 2 de A con la columna 2 de B. Pero este producto es estar multiplicando elemento por elemento del renglón o la columna de las que estamos hablando e ir sumando los resultados de estos pequeños productos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el 1, 1, primer renglón de A con primera columna de B. Primer renglón de A con primera columna de B. Entonces pondríamos que es 2 por 1 más 3 por 5. ¿Cómo sé cuál número con cuál? Bueno, tomando el orden según un toque de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Por eso el primer elemento del renglón es 2 y el primer elemento de la columna fue 1. ¿Sí? Ahora, el elemento 2, 2 del resultado, perdón, el elemento 2, 1 del resultado, me estoy yendo para acá, sería renglón 2 con primera columna. Entonces, por ejemplo, aquí sería 4 por 1 más 0 por 5. Ya no puedo hablar de un tercer elemento aquí, ¿sí? Porque el primer índice del elemento corresponde con los renglones de A, entonces ya no puede haber más para abajo, ¿sí? Y eso es congruente con lo que ya habíamos anticipado de que el resultado tiene que ser de 2 por 3, ¿ok? Por esto tenemos 2 por 2, 2 por 3, entonces el resultado tiene que medir 2 por 3. Bien, entonces ya, aquí ya acabé. Ahora vámonos con este, que sería el elemento 1,2. Aquí. Entonces es primer renglón, segunda columna. Entonces vemos que si nos vamos en el orden que hemos dicho es 2 por 2 más 3 por menos 1. Y luego bajando una posición al elemento 2, 2 del resultado, pues segundo renglón, segunda columna. 4 por 2 más 0 por menos 1. Y ya terminamos, ya no hay más aquí.
Nos recorremos por último a estar trabajando con esta columna. Entonces el elemento 1, 3 del resultado, 2 por 0 más 3 por 0. Y el elemento 2, 3 del resultado, 4 por 0 más 0 por 0. Entonces, en realidad lo que hice fue estar escribiendo en el orden en que ya van a quedar estos productos matriz vector. Solo estoy escribiendo un poco menos. Ya en el resultado quedaron todas las operaciones que vamos a hacer indicadas. No hay que hacer más que las sumas y multiplicaciones que se indican allí. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 2 más 15, 4 más 0, 4 menos 3, 8 y 0. Aquí esto da 0 y aquí esto da 0. Bien. Y no tendría por qué ser diferente a lo que nos dio antes. ¿Sí? Entonces esto también es la matriz AB. ¿Sí? Entonces es equivalente a hacer el proceso anterior, nada más que aquí se está escribiendo todo junto. Y no es difícil visualizar dónde va cada elemento y cómo van las operaciones. Porque nosotros ya sabíamos de qué tamaño iba a quedar el resultado. No sabíamos qué llevaba dentro, pero sabíamos que era de 2 por 3. Entonces tiene que tener un elemento 1, 1, un elemento 2,1, 1,2, 2,2, 1,3, 2,3. ¿Sí? Entonces, íbamos viendo cuál renglón de A multiplicar con cuál columna de B. Les voy a dejar este apunte ahí por si les sirve para aclarar algo. Vamos a cubrir ya la última parte, que tiene que ver con las propiedades que tiene la multiplicación de matrices. Pero antes de pasar a eso, hablemos de la matriz identidad. Es muy importante aquí, porque así como hablamos de, no sé, los números reales, por ejemplo, que hay una identidad multiplicativa, ustedes ya saben que si tienen cualquier número, vamos a llamarle X, que multiplica al número 1, se quedan con el mismo número. Por eso es la identidad multiplicativa. Tiene que haber algo similar aquí para matrices. Y esa es la matriz identidad. Entonces, esta es la identidad multiplicativa que hace que si multiplicas una matriz por esa identidad, no cambie el resultado con lo que ya tenías. Y la matriz identidad es una matriz que está compuesta por ceros en todas partes con excepción de su diagonal. Entonces aquí estamos hablando por el momento de una matriz cuadrada. ¿Sí? De n por n. Vamos a observar un ejemplo muy sencillo. Vamos a utilizar la misma del ejemplo anterior. Entonces, la matriz identidad que le correspondería a una matriz de este tamaño es esta matriz. Entonces tiene ceros y en la diagonal, o sea, en los elementos 1, 1, 2, 2, 3, 3, etcétera, tiene unos. Entonces, si hacemos las operaciones que corresponden a hacer la multiplicación, pues vamos a ver primero, son de 2 por 2 ambas. Entonces, son compatibles para multiplicar y además el resultado va a ser de 2 por 2. Ok. Voy a necesitar un poco más de espacio para escribir, pero va a quedar de 2 por 2. Entonces, actuando como antes, haciendo la revisión, renglón columna, ¿sí? Primer renglón con primera columna 2 por 1 más 3 por 0, ¿sí? Me voy hacia abajo. Ahora segundo renglón con primera columna 4 por 1 más 0 por 0. Ya se me acabaron los elementos aquí, porque ya no hay más renglones acá. Entonces, ahora hablando de la segunda columna, primer renglón, 2 por 0 más 3 por 1. Y movemos este indicador de cuál renglón me estoy refiriendo. 4 por 0 más
0 por 1. Y el resultado entonces son 2 aquí, 3, 4 y 0, que es la original. Entonces A por I me dio A. Y esa es la razón por la cual esa matriz se considera la identidad. También podemos proponer la multiplicación I por A y me va a dar también A por I. Y esto es por la naturaleza de matriz cuadrada que tenemos. Entonces las matrices, aun si tenemos la identidad, tienen que ser compatibles bajo la multiplicación. ¿Sí? Entonces vamos a pensar en una matriz que no sea cuadrada. ¿Cómo sería la identidad para ella? Sí, por ejemplo, esta matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál sería la matriz por la cual la tengo que multiplicar aquí por la derecha? Pues para empezar sé que tiene que tener, esta matriz de la derecha, tiene que tener 3 renglones, si no, no se pueden multiplicar. Bueno, pues creo una matriz que tenga unos en la diagonal. Entonces, si se fijan, ahorita estamos con la condición de que la matriz identidad tiene que ser cuadrada. Sin embargo, la que tengo aquí por la izquierda no es cuadrada. ¿Qué efecto me da esto? Voy a hacer la multiplicación rápido. Se haría igual que antes. Tendremos aquí 1 más 0 más 0. Después aquí 0 más 2 más 0. Última 0 más 0 más 3. ¿Sí? Después tendríamos 4 más 0 más 0. 0 más 5 más 0. Y 0 más 0 más 6. Y ya aquí no hay más para abajo. Y esto nos daría, recorriéndonos un poco más, hacemos las sumas y me dejó lo que estaba esperando. Sin embargo, aquí ya no puedo aplicar, a esta vamos a llamarle I3 porque es de 3 por 3. Pero si se fijan, ya el producto I3 por A no lo puedo hacer. No tengo suficientes renglones en A para multiplicarlo por la izquierda por I. Por la izquierda yo tendría que tener una matriz que sí se pueda multiplicar y que cumpla con ser una identidad. Esto es ceros excepto en la diagonal donde hay unos. Y así el producto me daría 1 más 0, 2 más 0, 3 más 0, 0 más 4, 0 más 5, 0 más 6. ¿Sí? Dejándome con las que tenía originalmente. ¿Sí? Entonces, nada más haciendo esa aclaración. Cuando estamos hablando de que A no es cuadrada, entonces ya no podemos hablar de que multiplico la identidad por la izquierda o por la derecha, porque ya cambia la compatibilidad de las matrices. Si tanto A como la identidad son cuadradas, ahí sí no importa por cuál lado se multiplique. Y terminando con eso, nos lleva a hablar ahora de estas propiedades de la multiplicación de matrices. La multiplicación de matrices es asociativa. Entonces, si tenemos 3 matrices que se están multiplicando, no importa en qué orden hagamos el producto, si primero A por B y después por C, o primero B por C y después por A, el resultado es el mismo. Es distributiva también, o sea, si tengo este orden de operaciones, tengo multiplicación y tengo suma. Entonces no importa si primero sumé y después multipliqué, debe ser lo mismo que primero multiplicar por A cada uno y luego sumar. ¿Ok? Y se muestra algo similar para multiplicar a esta suma, ahora por su lado derecho por D. Entonces, llegamos a la conclusión también de que en general no podemos conmutar la multiplicación de matrices. O sea, puede ser que podamos hacer la multiplicación de matrices A por B y también de B por A. Pero no necesariamente nos va a dar lo mismo si lo hacemos en un orden o en el otro. Por ejemplo, yo ya les dije, A por I
Si son las dos cuadradas, ahí sí me va a dar lo mismo que I por A. ¿Sí? Pero en otras matrices que sean compatibles bajo la multiplicación, pues esto no necesariamente va a pasar, ¿no? Vamos a poner aquí una matriz 1, 2, 3, 4 que multiplique a una que no sea la identidad, pero que esté fácil, 1, 2, 1, 2. Entonces vamos a tener aquí 1 más 2, 2 más 2 por 2, 4, 3 por 1 más 4 por 1 y 2 por 3 más 4 por 2. ¿Sí? Entonces tenemos aquí 3, 6, 7, 14. 1, 2, 1, 2, que multiplica a 1, 2, 3, 4. En este caso yo tendría 1 más 3 por 2, 6. 2 por 1 más 4 por 2. 1 más 3 por 2. Y 2 más 4 por 2. Sí. Y entonces ya tenemos una clara distinción y sabemos que no son iguales. Entonces esta clara distinción nos indica que definitivamente no podemos asumir que un producto conmuta. Sí. También podemos encontrar ejemplos donde sí ocurra, pero en general no podemos dar por sentado que sí se pueda conmutar. Bien. Entonces, por el momento, esto es lo que debíamos cubrir el día de hoy. Si se fijan, no es un tema muy extenso, sin embargo, dependiendo del contexto de cada uno de ustedes, puede estar introduciendo operaciones que no hayan hecho antes. Entonces, a pesar de que no sea de larga duración, les encargo mucho que lo revisen con cuidado, porque estas operaciones que estamos viendo en este preciso video, las vamos a estar utilizando todo el semestre. Sí, entonces el resto del semestre asume que ustedes ya saben perfectamente cómo multiplicar dos matrices, cuándo se pueden o no multiplicar, y sobre todo que más o menos las calculan de una manera eficiente. Por supuesto que va a haber ejercicios para que practiquen, pero ya no podemos asumir que hay que volver a explicar esto. Entonces se los encargo mucho, les agradezco su atención y les hablo en el siguiente video. Hasta luego.